decidido, que Dios ha puesto así en mi corazón, que conozcamos a Cristo. Todo lo que vamos a predicar en este mes vamos a hacer, lo he llamado Conociendo a Cristo. Y eso nos lleva a una pregunta simple: ¿conoces a Cristo? Pero para conocer a Cristo, porque Cristo es el ungido, es el que ha sido señalado por Dios para que sea enviado para nosotros como el Mesías, pero para conocerlo a Él hay que conocer a Jesús, porque Jesús vino y se hizo hombre y Él se reveló a nosotros físicamente y nos dio muchas enseñanzas y mucha guianza. Entonces, hoy vamos a empezar a conocer a Jesús para terminar conociendo a Cristo. ¿Y cómo conoceremos a Jesús? Bueno, para conocer a Jesús vamos a empezar desde su nacimiento de Jesús, desde el día que nació, porque ese es el día que Dios, Emmanuel, es Dios con nosotros, se hizo. Pero cuando piensen en el nacimiento de Jesús en esta oportunidad, no quiero que piensen en la tradición navideña que siempre escuchan, que está rodeada de muchas costumbres y tradiciones que no son bíblicas, pero que nosotros, o de una manera las personas, las hacen por razones tradicionales, ¿no? Cuando piensen en el nacimiento de Jesús, piensen en que este momento en que Él nació, se produjo todo un evento de rechazo y de persecución desde que Él nació. Y ese rechazo al nacimiento de Jesús es un rechazo que hasta el día de hoy lo tenemos. Y ustedes van a ver que cuando se quiere celebrar el nacimiento de Jesús, ya sea en diciembre o en cualquier otro tiempo, siempre tenemos cuestionamientos sobre lo que es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús está relacionada con una de las doctrinas más importantes que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque su nacimiento fue a través de una virgen. Es dentro de todos los milagros y dentro de todos los nacimientos milagrosos que están registrados en la Biblia, a través de Sara, que siendo una persona mayor concibió a Isaac, o tenemos ahí a Rebeca, que también era estéril, a Raquel, que también era estéril, a Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Todos esos milagros han sucedido y son diferentes, pero varios de lo mismo. Mujeres estériles que Dios hizo posible que conciban y tengan un hijo. Pero en el caso de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, María es la única persona, la única mujer que concibió virginalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no estuvo con ningún hombre, que no tuvo una relación no sexual con ningún hombre, que Cristo fue engendrado por la divinidad del Espíritu Santo conforme al ángel Gabriel se lo indicó. Pero este nacimiento que ustedes ven, yo quiero empezar haciendo ver cómo es que se produce este nacimiento. ¿Qué es lo que realmente ocasiona en el pensamiento del pueblo judío en el momento que estaba naciendo? ¿Qué es lo que ocasionó al rey Herodes asesinar a niños cuando Cristo nació? Vamos a entender eso cuando nosotros, voy a ir exponiendo en la prédica, vamos a ir viendo que esto así sucede. Pero primero quiero que realmente entendamos que la divinidad de Dios es lo primero y lo más importante que el diablo quiere derribar. ¿Qué es lo que quiere realmente el enemigo con cuestionar el nacimiento de Jesús? Cuando lo cuestiona, está cuestionando la divinidad de Jesús. Por eso existen algunas religiones que predican el 80% de la Biblia, pero en ese 20% incluyen a Cristo y lo sacan de su divinidad y lo convierten en profeta, lo convierten en diferentes tipos o hombres bíblicos que han sido de nombre, pero son hombres. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace el enemigo, porque el enemigo
lo hemos dicho en la predicación pasada, está tratando de confundir, está tratando de diluir, está tratando de detener cualquier cosa que evite que el Evangelio de Cristo se predique. Y eso es lo que es. Los voy a invitar a que vayan a Juan, al capítulo 8, y voy a leer, en Juan capítulo 8 voy a leer el versículo 4 y el versículo 41 para explicarles cómo es que se vio el nacimiento de Cristo. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la historia, que continúa durante varios versículos, él va a actuar en favor de la mujer y ellos están tratando de hacer caer a Jesús. Pero en el versículo 41, porque no es la razón la historia, sino el cuestionamiento de su divinidad y su nacimiento, en el versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le está diciendo Jesús a estos fariseos. ¿Qué son? O sea, las de su padre, refiriéndose a que son hijos del diablo, que están haciendo lo malo. Entonces le dijeron, o sea, los fariseos le responden a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo a Jesús en ese momento? Esa era la idea del Jesús que había nacido de fornicación, o sea que estaban diciéndole: María tuvo relaciones con otro hombre antes de casarse, o tuvo relaciones con José antes de casarse, porque fornicar es solamente tener relaciones antes de casarse. Esa es la fornicación. Entonces, cuando los fariseos le responden eso a Jesús, le están cuestionando su nacimiento, su divinidad, porque le están diciendo: tú eres el producto del nacimiento de una relación de un hombre y una mujer. Por eso le dicen fornicación. ¿Se dan cuenta? Esa era la idea. Ya Jesús está en el desarrollo de su ministerio y sin embargo su nacimiento está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de derribar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea. Por eso que nosotros vamos a ver siempre, y es importante conocer que cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una de las doctrinas más importantes de la columna que sostiene el cristianismo, porque es nuestro Señor Jesucristo en su divinidad total, 100% Dios, 100% hombre. Y es necesario comprenderlo de esa manera para que cuando prediquemos la palabra, como dijo el pastor Samuel, cuando vayamos y prediquemos la palabra, podamos nosotros estar instruidos y no ser cuestionados sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no solamente debemos pensar en Navidad, y a veces las tradiciones de la Navidad nos sacan del verdadero contenido de la palabra, porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es parte del contenido de la palabra. No solo debemos predicar cuando nació Cristo en la Navidad. En abril vamos a celebrar la Semana Santa, como lo dijo la pastora, pero hoy nosotros vamos a exponer todo conociendo a Jesús durante este mes, para que cuando lleguemos a la Semana Santa podamos realmente reconocer en nuestros corazones ese verdadero amor de Dios, ese amplio y entregado corazón que Él tuvo para con toda la humanidad, porque murió por nosotros. Y con un solo acto Él pagó el precio para todos y para siempre. ¿Y qué dice la palabra? Como lo hemos dicho, compró nuestros pecados y compró la maldición del pecado. Las dos cosas compró cuando murió en la cruz. Seguimos. Y dice, ahora los invito a que vayan a Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, vamos a leer. Voy a leer este para que realmente quede entendido de que esto es así. Pero no voy a leer todo del 13 al 17 porque les pido que ustedes lo lean para no ampliarme demasiado, porque esto es un tema que quiero que quede claro, pero los invito a que en sus casas lean. Voy a leer los versículos 14 y 15. Dice, voy a leer del 13 al 15. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuerdan que Jesús está hablando con sus discípulos y hace esta pregunta: ¿quiénes dicen afuera la gente que soy yo? Y observen la respuesta que va a dar él, ¿no? En el versículo 14 dice: ellos dijeron unos, Juan el Bautista, un hombre nacido de hombre y mujer; Elías, un profeta nacido de hombre y mujer; o Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, todo el tiempo la gente afuera está cuestionando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que debemos predicar y reafirmar, porque la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es la que cuando Él muere en la cruz, es la que nos lleva después a esa justificación total, cuando como Jesús, como hombre perfecto que no pecó, no entrega su vida para que nosotros seamos salvos. Y ustedes pueden ver ahí, versículo 15 dice: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La gente afuera tiene una venda en los ojos. No puede ver la divinidad de Cristo porque no se ve con la mente, con el conocimiento, con la inteligencia humana. Se mira con la sabiduría de Dios y se entiende con la sabiduría de Dios. Esa es la manera. Por eso debemos predicar la palabra, para que el Espíritu Santo obre en esos corazones y derribe esos velos que la gente tiene y pueda realmente entender lo maravilloso que ha sido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y más que eso, hubo fiesta, porque dice que un ángel vino y encontró a los pastores en el campo, y ¿qué dijo? Les comunicó que una buena nueva: ha nacido el Redentor. Y después de eso, muchos ángeles vinieron. Millares de ángeles vinieron y alabaron, cantaron y alabaron, celebraron el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Lo celebró. Desde el mismo cielo vino la celebración. Y se imaginan que ahora hay quienes fomentan no celebrar el nacimiento de Cristo. Por eso debemos entender que es un evento mayor, pero el enemigo quiere apagar, quiere disminuir, quiere quitarle la divinidad a Cristo. Por eso trata de evitar que esto se conozca, que realmente le cambiemos la visión. Y Él ha hecho que lo veamos a través de las tradiciones, a través de un arbolito de Navidad, a través de lo que nosotros constituimos como Navidad, con todas las costumbres, y no es así. Lo debemos ver a través de la palabra. A través de la palabra es que debemos ver el nacimiento de Jesús. Que lo celebramos de esa manera con nuestras costumbres personales, está bien, no hay ningún problema. Pero debemos instituir en la celebración de nuestra Navidad a Cristo. Y debemos enseñarle a nuestra familia y a nuestros hijos que es el nacimiento de Cristo el que estamos celebrando, que Dios, Emmanuel, se hizo hombre. Eso es lo que debemos enseñar y eso es lo que debemos nosotros predicarles a ellos. Ahora sí, para realmente entender todo este proceso, los voy a invitar y vamos a ir analizando esta palabra, a Mateo capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12. Mateo es el único que hace el relato en esta manera que lo voy a leer. No existe por parte ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Juan, un relato igual al de Mateo. ¿Qué quiere decir? Que este es el exclusivo escrito por Mateo, que es el que es tomado por las tradiciones y ha sido total y absolutamente deformado. ¿Por qué ha sido deformado? Porque esa es la intención del enemigo. Lo deforma para que tú te desvíes y puedas tú perder la atención para Cristo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién era el rey Herodes? El rey Herodes
Para empezar, no era israelita, era un idumeo de la zona de Edom. Este rey, y ahí les puse el mapa para que de una u otra manera vayamos nosotros tomando conocimiento. Este rey Herodes era un rey que vivió en la parte sur de Israel, pero por razones de que su padre era un hombre muy influyente con los romanos, él logró introducirse y vivir como judío, y logró que su hijo creciera dentro de lo que es el pueblo judío, y por conexiones políticas con el gobierno romano se hizo nombrar gobernador, y posteriormente los romanos, por ser un vasallo, o sea, un rey sometido al dominio romano, lo hicieron rey y lo nombraron en Jerusalén. Ese fue Herodes. Así es como llegó Herodes. Entonces, comiencen a imaginarse que este Herodes está en un puesto que no le corresponde, porque primero no es judío, y segundo, no está dentro del linaje de rey. ¿Qué significa? Que era un hombre temeroso del puesto en que tenía. Pero se casó con una mujer que se llama Mariam, y esta mujer sí era de descendencia real, pero al final su temor fue tan grande que terminó asesinándole. Por eso, ahora que ustedes conocen la historia de este Herodes, imagínense qué pasó cuando dice aquí: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, le vinieron a decir: tu puesto te lo están moviendo, te lo van a quitar, porque tú eres rey político, no eres un rey de linaje, no eres de herencia, ni siquiera eres judío, y acaba de nacer un judío que es el rey de los judíos. Ahora entienden ese pensamiento. De por sí era cruel, siempre fue reconocido como un hombre cruel, pero eso fue lo que lo motivó a llevar posteriormente las acciones que tomó. Y dice que vinieron, dice la palabra, vinieron del oriente. Cuando se escribió la palabra, no había esta división geográfica que tenemos ahora, que hablamos de un oriente próximo, un oriente extremo y un medio oriente. Hoy día conocemos como el Middle East, como el Medio Oriente. Entonces, ¿de dónde probablemente, dice, cuando leí a Josefo, de dónde probablemente vinieron estos magos? Probablemente vinieron de Irán, o sea, de lo que hoy vendría a ser Irán, y vendrían a ser los persas de ese entonces. Probablemente hayan sido persas, y esos son los que vinieron y vieron una estrella en el oriente. La estrella, otra cosa más que a veces se dicen en las historias, la estrella no los guió. No fue como la columna de humo y la columna de fuego con el pueblo de Israel. Dice que ellos vieron que la estrella estaba en el oriente y ellos caminaron hacia ese lugar. Por eso es que ellos no llegaron donde estaba Jesús, llegaron a la capital, a Jerusalén, al rey, a preguntarle cómo es lo del nacimiento. Y vamos a seguirle. Y dice unos magos, no dice 3 magos, no dice Melchor, Gaspar y Baltasar, no dice, esos son tradiciones humanas. No sabemos si eran, bueno, por lo menos sabemos que es plural, 2, 4, 6, no sabemos. La palabra no identifica cuántos magos eran, solo dice unos magos, y vinieron del oriente. Tampoco nos dice específicamente de qué países vinieron, porque inclusive es visto que hay gente que dice que vinieron de Egipto, que vinieron del área de Irán, y los reparten en diferentes áreas. Esos datos no son bíblicos, ni siquiera son realmente fiables históricamente, porque no tenemos un registro de la ruta de esos hombres. Pero sí podemos deducir de la palabra que eran más de uno, porque eran plural, eran unos magos, ¿no? Y no tenían nombres, no eran identificados con un nombre como se suele identificar en las tradiciones humanas. Además, nosotros vamos a ver que estos conocieron en a grosso modo y vinieron al rey de Herodes. Y voy a seguir leyendo para que vean qué es lo que más sucede.
Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Ya sabemos por qué se turbó. Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes no conocía que iba a nacer un rey, y menos dónde iba a nacer. ¿Por qué? Evidente, no era judío. Si usted recoge la historia de cómo eran educados los judíos, eran educados en la palabra. Desde muy niños eran instruidos con el conocimiento de las profecías y la palabra. Todos los judíos conocían esto, no solamente los escribas, porque todos son instruidos desde niños. Así es la costumbre, era la costumbre en aquellos tiempos. Había una transmisión verbal de la palabra. Pero él llama a los escribas, y los escribas vienen y le dicen lo que el profeta escribe. Y ustedes van a ver que vienen los escribas, le dicen, los profetas dijeron esto, y no vemos en la palabra que estos escribas hayan dicho, oh, ya nació. Entonces, vamos a verlo, voy a buscarlo, porque ellos sabían dónde iba a nacer. No es que nació porque se le ocurrió, eso está en Miqueas. Si ustedes van a Miqueas y leen en Miqueas en el capítulo 5, si no me equivoco, van a leer en Miqueas toda la profecía, 700 años antes de que él naciera. En el tiempo paralelo entre Miqueas y Isaías, que son los que emiten la profecía del nacimiento de Jesús, ustedes van a encontrar que ellos ya habían anunciado dónde iba a nacer, cómo iba a ser. O sea, no era una cosa novedosa, no era algo que sorprendió al pueblo judío. Sin embargo, aquí leemos en estos versículos que estos escribas reciben la noticia, son el llamado, comunican la noticia, y no vamos a escuchar en ningún momento ni de la palabra, ni escrito está que posteriormente de eso ellos hayan hecho un seguimiento a Jesús. Para nada. Eso fue una información y ahí quedó. ¿Por qué? Porque ellos religiosamente no quieren realmente a Jesús desde el día que nació. Lo rechazaron desde ese momento. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, identificaron al hombre y lo asociaron con que el papá es José y la mamá es María. Y no reconocen la divinidad de Dios. Pero dice la palabra, dice Dios en Romanos 11:25, que Dios endureció los corazones de los judíos, del pueblo judío. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar. Y cuando el número de nosotros, dice en Romanos, cuando el número de nosotros se haya cumplido, entonces, en ese momento, esos corazones empezarán a reconocer. Y eso está asociado con el tiempo de Apocalipsis también. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es de maravilloso? Versículo 6, dice la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. ¿Qué significa? De ti saldrá un pastor, que apacentar es pastorear. El pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores. De esa ciudad, dice la profecía, 700 años antes, que nos sirve a nosotros para mostrar realmente que realmente Dios tenía el control de todo. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber dado profecía un año antes, o pensando que se pueden olvidar, o que no lo van, o que el escrito se va a perder, qué sé yo. Pero no, porque Dios ya sabía. Lo hizo 700 años antes para que nadie pueda decir que esto fue controlado. Fue llamado. ¿Y por qué nació en Belén? Porque en ese momento se llamó a un censo y José y María tuvieron que bajar a Belén, al lugar de donde provenían. Por esa razón. Y se cumplió la palabra. O sea que el nacimiento de Jesús no fue una sorpresa. No fue una sorpresa. Pero como el enemigo ha tratado siempre de apagar esa divinidad de Dios, él trató, bajo las circunstancias en ese momento, de evitar que esto se conozca. Y de una u otra manera, Herodes fue parte también de este plan del enemigo. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Qué significa esto? Que en ese momento, cuando él toma conocimiento, no es que había nacido en ese momento. Yo sé que cuando arman todos los nacimientos, ponen a los pastorcitos ahí, ¿no? Y ponen a los Reyes Magos dándole los presentes esa recreación es incorrecta. ¿Es tradicional? Sí, es tradicional, pero es incorrecta, porque los magos, que no se llaman magos, y dejen explicar primero, los magos se le decía en esa época, y si ustedes leen Daniel, se van a dar cuenta que magos se están denominando, es el término que se usaba en aquellos tiempos para llamar a los astrólogos, a los científicos de esa época, a los sabios del mundo, los conocían con el nombre de magos. Podían ser reyes, dicen que podían ser reyes, pero tenían ese conocimiento. Por eso es que miraron las estrellas. Dice que una estrella lo siguió. Ahora nosotros sabemos que una estrella, la más pequeña, la de nosotros, es el sol. No lo podía haber seguido el sol. Una luz que se semejaba a una estrella es lo que los guiaba a ellos. Por eso que cuando sigamos leyendo la historia nos vamos a dar cuenta. Y nos vamos a dar cuenta acá cómo realmente estos magos indagaron. Ellos indagaron y se dieron cuenta que 2 años después llegaron del nacimiento de Cristo. 2 años. Por eso que más adelante nosotros conocemos que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque realmente ese es el tiempo que llegaron los magos. Entonces, si sacamos las tradiciones humanas, nos vamos quedando con un pesebre y unos animalitos y nos quedamos con los pastorcitos. Ellos sí estuvieron, porque nosotros vamos a leer y vemos que los pastorcitos fueron enviados por los ángeles y reconocieron a Cristo, ¿no?, en el pesebre, cuando Jesús nació en el pesebre, y lo vieron ahí. Pero los magos no. ¿Por qué? Porque esto ya corresponde a la historia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nació y desarrolló como hombre, porque se hizo hombre. Fue un niño, necesitó de su madre, necesitó ser amamantado, necesitó ser alimentado, necesitó ser cuidado, porque no dice la palabra que él nació, caminó y habló. No, no es así. Él dice la palabra que él fue creciendo en estatura, en sabiduría y con Dios, en una congruencia con Dios cada día mayor. Esa fue la manera en que desarrolló Jesús. Y esa es la manera en que desarrolló Jesús, porque Jesús es hombre. Jesús es el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, cuando nació. Cuando se hizo hombre se llamó Jesús, y nosotros crecemos igual, progresivamente en la palabra de Dios. Y por eso, teniendo tan cerca la Semana Santa, Dios puso en mi corazón que debemos conocer a Jesús en todas sus etapas, desde que nació hasta que llegó a ser el hombre del ministerio en el que él predicó y después entregó su vida y murió en esa cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces ya sabemos que realmente los magos o los científicos o los astrólogos, como quieramos llamarlos, ellos llegaron 2 años después del nacimiento de Jesús. Versículo 9 y 10 dice: ellos, habiendo oído del rey, se fueron. He aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora sí, la estrella los guió. Después de que ellos llegan al lugar, se entrevistan con el rey Herodes, la estrella los guió, porque había un propósito para todo eso. Porque Dios pudo haber puesto la estrella antes que hablen con Herodes, y Herodes no se hubiera enterado. Pero no hay nada en la vida que pueda suceder que no tenga el control de Dios. Y Dios quiso que estos astrólogos, magos, científicos de esa época llegaran a Herodes, hablaran con Herodes y después fueran guiados, porque ahora sí dice la palabra, y fueron guiados a donde estaba Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En una casa, como todas las personas, vivía en una casa. Entonces fue guiado a su casa, porque no se sale dentro de lo que es la vida de las personas normales. Él no se quedó viviendo en el pesebre por todo el tiempo, vivió en una casa. Entonces ellos fueron y llegaron. Y miren ustedes, algo que a veces
las religiones distorsionan o equivocan y comienzan a desviar las cosas cuando vemos esto. Y dice, y al entrar en la casa, o sea, ¿dónde estaba? En una casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Lo adoraron al niño. Lo adoraron a Jesús, a Emmanuel, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. No dice la palabra y adoraron a María. No dice la palabra y tomaron atención con María porque era la madre de Jesús y hablaron con ella para que después le dijera a Jesús, lo educara de esta manera o le pidiera esto o le indicara lo otro. No, para nada se dirigieron a ella. Solo la vieron y ella es como uno de nosotros, una mujer nacida de hombre y de mujer, de una familia, ¿no? Y que solamente sirvió para concebir a Jesús como hombre. Porque Jesús nació concebido por María, pero no fue creado por María. Solamente fue concebido de María. No es que ya Dios, Jesús es Dios y ya existe, ya totalmente. Él no necesitó ser creado porque Él es el creador. Él es el todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguimos, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué significa? Significa que estos magos, estos hombres que vinieron a reconocer a nuestro Señor Jesucristo, estos hombres lo que vinieron guiados por Dios todo el tiempo. Por eso, mucho antes de retirarse, en ese momento, ellos fueron revelados por Dios para que no regresaran a Herodes, para que no volvieran a impartir la información. Y en ese momento, ¿para qué? Para darle tiempo, para que el Señor se dirija a José y pueda decirle, tome al niño y sal de Jerusalén. Esa era la idea por la cual sucedió el nacimiento. Y ustedes van a ver que esto, que es prácticamente una teología de columna vertebral de lo que es el Evangelio, ¿no? Sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, la tercera persona, una de las tres personas, la segunda persona, como dice la palabra, por decir en el orden así, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Verbo. Él realmente, cuando se hizo hombre, sentó bajo todo lineamiento en la palabra que Él era Dios y así fue reconocido. Él nunca fue dejado de lado, fue reconocido desde el mismo momento que nació. Y observen ustedes, como lo prediqué la semana pasada, como dije, murió venciendo, fue débil venciendo, ¿no? Así es como Él nació humilde, nació en un hogar de autoridad, nació en un hogar donde era un carpintero su padre. ¿Para qué nació en el hogar humilde? Como todo lo que Él hizo. Nos dio amor cuando nosotros no lo merecíamos, porque todo viene de Él para nosotros y viene mostrándonos que ni siquiera Él necesita. Él es tan poderoso, pero tan poderoso que no necesita ni siquiera usar su poder para poder vencernos. Por eso es que Él dejó que lo maltrataran, lo flagelaran, murió en esa cruz y débil, aparentemente débil, y cuando muere en realidad está venciendo. Cualquiera pensaría que lo estarían derrotando, pero Él está venciendo, porque Él dijo claramente que si Él quisiera podría llamar a 12 legiones de ángeles y lo ayudarían. Pero Él, para demostrar que Él solamente con esa actitud puede vencer, es que lo hizo. Y realmente logró Él concedernos a nosotros toda esa paz, toda esa vida eterna que vamos a tener más adelante cuando Él venga por su iglesia. Por eso, esta noche, yo para terminar, quiero invitarlos a ustedes a que reconozcan realmente lo que es el nacimiento de Jesús. Es un hecho más grande que una fiesta. Es un hecho que realmente pone en nuestros corazones a nosotros
la oportunidad de poder ser hombres que pasemos de muerte a vida. Por eso yo hoy quiero pedirles, si nos ponen la música de fondo, quiero pedirles que se pongan de pie para que nosotros podamos reconocer en nuestros corazones, para que nosotros podamos realmente saber que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, es aquel por el cual nosotros realmente podemos tener esa vida eterna, arrepentirnos. Si tú crees que tú puedes realmente venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, el altar está abierto, vamos a orar por ti, porque Él es grande.